Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo encuentro de podcast de la libertad. Hoy vamos a charlar con Gabriel Gazabe. Él es director del Independent Institute, director de la Fundación Atlas. Él está localizado en Estados Unidos y vamos a charlar sobre la cuestión de las importaciones. Argentina ha abierto sus importaciones, especialmente, por ejemplo, el sector textil, y algunos consumidores manifiestan su beneplácito, pero algunos productores dicen que esto no es tan bueno, que destruye el empleo, y vamos a preguntarle a Gabriel, y saludamos, si realmente la apertura de las importaciones perjudica a la economía nacional. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Martín? Un gusto charlar con vos. Gracias por invitarme. No, por favor, Bueno, un placer enorme, como siempre. ¿Y qué es lo que pasa con esto que estamos viendo en Argentina hoy? ¿Las importaciones destruyen la industria nacional y es malo para la economía del país? bueno, a ver, han sacado un poquito, como se suele decir, los trapitos al sol con este tema de la industria textil, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta, Martín, es que siempre como consumidores nos conviene o nos favorece la abundancia, una mayor oferta de aquello que consumimos. Y como oferentes, como productores, como vendedores, nos conviene la escasez, que aquello que nosotros ofrecemos en el mercado esté acotado, esté limitado. ¿Por qué? Porque en el caso de los consumidores una mayor oferta nos da más posibilidades de elección y precios más bajos y competencia, y como vendedores, como productores, nos conviene que los precios sean más altos, más elevados, y eliminar parte de potenciales o efectivos competidores. Entonces, esto es algo eterno en una sociedad, y lo bueno sería que quede en manos del mercado, es decir, que no sea el gobierno de turno manipulando las variables para que esto favorezca a unos o perjudique a otros y se convierta en un juego de suma cero. Nosotros siempre hemos dicho que la economía es un sistema de vasos concatenados, de vasos interconectados, donde lo que tocamos en un extremo de la economía, al ratito o en el mediano o largo plazo, termina repercutiendo sobre todo lo demás. Hoy día lo que se ha hecho respecto de la industria textil es bajar los aranceles, porque tampoco tenemos aranceles cero, se han reducido creo que del 40 al 20 o al 18% según el rubro, si es calzado, si es industria textil propiamente dicha, o si son telas o son productos terminados. Sigue habiendo una imposición arancelaria que es menor que la anterior. Lo ideal en una sociedad sería, como digo, que todas las variables estén libres y que junto con la reducción de aranceles hubiera habido una baja de impuestos, hubiera habido una verdadera desregulación del mercado laboral. Obviamente que el tipo de cambio tiene que ser libre, porque si se lo toca desde el gobierno en algún momento se lo tira a la baja, eso hace que sea más conveniente o se incentiva a importar en desmedro de comprar dentro del país. Pero hay en un sistema republicano como el nuestro, hay variables que son facultad del Poder Ejecutivo, como es la política arancelaria, la política aduanera, y hay otras que están a cargo de un parlamento, de un congreso, como la reforma laboral, previsional, tributaria. Entonces, lamentablemente esas cosas, esas ramas del gobierno no concuerdan siempre en moverse a la misma velocidad, y lo que se hizo fue empezar por lo que era más factible, que era disminuir los aranceles. Eso obviamente genera, como vos decís, repercusiones, gente que está a favor, gente que está en contra. Un argumento que se suele dar es el de las fuentes de trabajo. Se suele decir, gracias a los aranceles, gracias a la protección aduanera, se crean más puestos de trabajo. Y esto es algo que ya a comienzos del siglo XIX, a comienzos de los 1800, Frédéric Bastiat nos decía que hay que ver lo que no se ve. Es mentira que las aranceles y el proteccionismo genera más empleos. En términos netos, no genera más empleo, genera empleos distintos de los que hubiera generado un mercado libre. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, en estos días hubo unas declaraciones del jefe de gabinete, Adorni, donde él decía: si yo
tengo que abonar o pagar por un jean en la Argentina 100 y lo puedo terminar pagando a 25 porque me viene del exterior, tengo 75 más que puedo gastar en otras cosas. Y eso es cierto. Y eso más que uno puede gastar en otras cosas, son empleos y son ventas y son personas que nunca fueron contratadas porque no existieron esos 75 si yo tengo que pagar 100. Lo que favorece a los que aman el proteccionismo es que ellos pueden mostrar los efectos de esa protección. Es decir, en los noticieros, en los programas de radio, en los diarios, se puede ir a entrevistar al fabricante textil que tuvo que cerrar, al vendedor de la avenida Avellaneda o del 11 que tuvo que bajar las persianas, a los empleados que quedaron despedidos de esas industrias o de esos negocios. Pero lo que no se ve, porque no se puede entrevistar y no se le puede hacer una nota periodística, es el individuo que nunca fue comerciante de algún rubro porque la gente no tenía el dinero para consumir lo que él quería ofrecer. Es decir, nunca vamos a ver cuántas porciones de pizza, cuántas mesas de una cafetería, cuántas entradas de cine, cuántos pasajes a Montevideo o a Mar del Plata, etcétera, 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 la gente hubiera podido demandar si en vez de pagar 100 a lo largo de años, hubiera pagado 25 y hubiera tenido 75 más para destinar a otras cosas. Eso no existe. Los que no existen no se manifiestan en la Plaza de Mayo o frente a un ministerio o hacen una solicitada en los diarios. Los perjudicados, supuestamente, o específicamente por la reducción arancelaria, sí, hacen ruido, cortan rutas, queman cubiertas, salen dando notas. Entonces, ese es el gran problema que tenemos los que defendemos el libre cambio o el libre comercio respecto de los que defienden el proteccionismo. Pero como digo, digamos, es un paso importante. En la Argentina hay muchas cosas por hacer, además de la regulación laboral o la baja tributaria, o eventualmente algún día una reforma previsional para otros aspectos de la vida a futuro. También está el tema de los costos internos. Acabo de hablar con alguien que se dedica al comercio exterior y me decía que traer un contenedor con X productos desde Shanghái al puerto de Buenos Aires sale $200 menos que lo que costaría traer ese container desde el norte de la Argentina a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no hay ferrocarriles, entonces todo se mueve por la industria de los camiones, por el gremio de camioneros, que tiene salarios altos, que tienen el monopolio de los fletes, y eso hace que trasladar mercancías de Ushuaia a Buenos Aires o del norte a Buenos Aires sea más costoso que traerlos de China o de la India. Entonces eso también incide en los precios, pero hay 45 millones de argentinos que se ven beneficiados pudiendo comprar algo más barato que cubre sus necesidades de indumentaria o de calzado versus, no sé, 100.000, se estima que son los que se dedican a la producción textil registrados o en blanco. Supongamos que son 200.000 sumando la informalidad, o que son inclusive 500.000 de personas. Hay 45 millones que se benefician como consumidores versus 500.000 de personas que se verían afectadas por esta reducción arancelaria, que me gustaría saber qué productos compran ese 500.000 de personas a la hora de destinar sus recursos, sus salarios, sus ingresos. Posiblemente ellos también buscarán comprar lo más barato, y esto apunta a otro tema, que es cada uno como consumidor tiene la libertad de elegir. Es decir, si hay gente que se siente muy nacionalista, de un espíritu patriotero que yo no comparto, pero alguno lo puede tener y dice, no, yo defiendo la industria nacional, esa persona cada vez que quiera comprar un par de calzoncillos, una camiseta o algo, o un abrigo, que compre, se fije en la etiqueta y busque hecho en Argentina. Otra gente no le interesa si el producto está fabricado por un mandarín, por un gaucho o por un cowboy. Le gusta lo bueno y lo barato. Entonces esa gente comprará aquello que por calidad y precio le llame la atención. Pero hemos vivido en un país donde nos jactamos de tener industria textil, pero tenemos gente que tiene que comprar una campera en 12 cuotas sin interés con la tarjeta. En otros países la gente compra una casa o compra una camioneta en cuotas, pero
comprar una campera, un abrigo, es como irse a tomar un café. Cuando lo necesita, entra a la tienda y lo adquiere porque es algo que está al alcance, no es algo que necesita ser planificado, que exija mayores sacrificios. Entonces, tenemos esa forma de haber vivido durante años. Yo recuerdo, era chico, yo era en otro contexto de la Argentina, pero había unos amigos de la familia que habían emigrado al exterior, que se habían ido a vivir a Estados Unidos hacía muchos años, y algo que notaban cada vez que regresaban a Buenos Aires, más allá del deterioro edilicio, del estado de las calles o de las rutas, era la ropa de las personas. Por lo general ellos venían cuando era verano en el hemisferio norte y en Buenos Aires, a donde ellos tenían el destino, era invierno, y decían los abrigos, los sacones, los sobretodos de la gente, están todos deteriorados, todos ajados. Digamos, hemos sido esclavos de una industria local. Lo mismo que con los automóviles nos hemos jactado de tener una industria automotor como pocos países en el mundo, pero lo que no teníamos era argentinos al volante, porque los autos eran y siguen siendo muy caros. Entonces, lo que quisiera reflexionar es esto: el proteccionismo genera escasez, y la escasez para los consumidores, para la gente que todos los días tiene que satisfacer sus necesidades, es algo malo. Lo que nos conviene como consumidores es la abundancia, la competencia y los precios que tiendan a la baja para satisfacer aquello que nosotros necesitamos. Gabriel, muchas gracias por contar con tu opinión, clarísimo, y más en este momento donde la sociedad argentina se está preguntando qué es lo mejor para nosotros, y hay una fuerte tendencia hacia la mayor libertad de elegir por parte de los ciudadanos. Mil gracias. No, muchas gracias a vos, Martín. Un abrazo.